En este video aprenderemos cómo obtener informaciones de una función a partir de su gráfica. Recuerda que la gráfica de una función son todos los puntos x, y, tales que f de x es igual a y. Si esta es la gráfica de una función, vemos que el punto 4, 2 está en la gráfica. Entonces, f de 4 es igual a 2. La función asigna a x igual a 4 el valor y igual a 2. Observa que la y es la altura del punto de la gráfica, medida desde el eje x, en el caso que el punto esté por encima del eje. Mediante la gráfica podemos determinar los valores de la función. Por ejemplo, f de 5. Ubicamos el punto en el eje x con coordenada x igual a 5. Luego trazamos un segmento vertical en el sentido de la gráfica, hasta el punto de corte con la gráfica. Determinamos la coordenada y de este punto, la altura en este caso, 4. Este es el valor de la función en 5. f de 5 es igual a 4. Antes de continuar, deberíamos tener un procedimiento para determinar si una gráfica en el plano es la de una función. Por ejemplo, la gráfica que te presentamos no es la gráfica de una función. Para entender por qué no, tienes que tener presente el concepto de función. Es una regla que asigna a cada valor de x un solo valor y del rango. Vemos que para x igual a 3 hay 3 valores y asociados. Para ser función debería haber una sola y para x igual a 3. Podemos detectar rápidamente que una gráfica no corresponde a una función si visualizamos una recta vertical que toque a la gráfica en 2 o más puntos. Esto es parte de lo que se conoce como la prueba de la recta vertical. Esta prueba la usamos para determinar si o no una gráfica es la de una función. Veamos qué hay que hacer para concluir que la gráfica es la de una función y qué hay que hacer para concluir que no es la gráfica de una función. Si cada recta vertical corta la gráfica a lo sumo en un punto, entonces la gráfica sí es la de una función. Si en cambio existe, aunque sea una recta vertical, que toca la gráfica en 2 o más puntos, entonces concluimos que la gráfica no define una función. Te presentamos dos gráficas. La pregunta es, ¿cuáles corresponden a la gráfica de una función? Recuerda que para concluir que sí es la gráfica de una función, necesitaríamos trazar muchas rectas verticales para mostrar que todas y las demás que no dibujamos cortan la gráfica en a lo sumo un punto. En cambio, con mostrar una sola recta vertical estratégica que corte en 2 o más puntos, podemos establecer que la gráfica no es la de una función. Veamos la gráfica de la izquierda. Visualmente no determinamos ninguna recta vertical que toque en 2 o más puntos. Todas las que estamos trazando cortan la gráfica en un solo punto. En general podemos decir que cualquier recta vertical corta la gráfica en a lo sumo un punto. Concluimos que la gráfica de la izquierda corresponde a la de una función. Observa la gráfica de la derecha. ¿Es o no la gráfica de una función? ¿Cómo podemos proceder para concluir? Recuerda que para concluir que no corresponde a una función es suficiente mostrar una sola recta vertical que corte el gráfico en 2 o más puntos. Esta sirve. Corta la gráfica en 2 puntos. Concluimos que no es la gráfica de una función. El dominio de la función también se lo puede determinar gráficamente. Recuerda que el dominio son las x en que la función está definida, es decir, tiene un valor y asignado. Todas las coordenadas x en que hay un punto de la gráfica con esa abscisa conforman el dominio de la función. Para determinar el dominio de la función a través de la gráfica, podemos proyectar ortogonalmente cada punto de la gráfica hacia el eje x. Tanto los puntos que están por encima como los que están por debajo del eje se proyectan verticalmente hacia este eje. El dominio es la región proyectada en el eje x. Observa que en todos los valores x conformados por la región proyectada, y solo en estos valores la función está definida, pues hay un punto de la gráfica con esta coordenada como x y con su y asociada. El dominio entonces es la proyección de la gráfica hacia el eje x,
En este caso el dominio es el conjunto formado por el intervalo cerrado de -3 a 0 unido con el intervalo cerrado de 2 a 6. Si tenemos dos enormes planchas arriba y abajo de la gráfica, podemos pensar que el dominio se puede obtener planchando la gráfica que no tiene grosor, de tal manera que las gráficas se encuentren en el eje X. Al efectuar este proceso, se obtiene un trazo en el eje X, correspondiente a la gráfica planchada. La región planchada es el dominio de la función. Es la proyección de la gráfica en el eje de las X. Tenemos la siguiente gráfica. Puedes cerciorarte que es la gráfica de una función. Pasa la prueba de la recta vertical. Ya sabemos cómo determinar el dominio de la función. Es la proyección de la gráfica sobre el eje X. Fíjate que en el lado derecho del intervalo proyección hemos dibujado un círculo relleno para indicar que x igual a 6 es un punto del dominio y es el correspondiente a la proyección del punto 6,5 de la gráfica. ¿Cómo termina el intervalo proyección en el lado izquierdo? Ten presente que este círculo agujereado indica que el punto -2, 1,5 no es parte de la gráfica. Entonces, -2 tampoco es un valor del dominio. Para señalar esto, dibujamos un círculo sin relleno en la proyección. Tenemos entonces que el dominio es el intervalo, abierto en -2 y cerrado en 6. ¿Pero qué podemos decir del rango? ¿Cómo determinarías el rango de la función? Recuerda que el rango son las y, imagen de algún x. Ya sabemos encontrar el dominio de manera geométrica. ¿Cómo puedes determinar el rango a través de la gráfica? Para determinar el rango, debemos encontrar todas las y de los puntos de la gráfica. Podemos buscar las y proyectando cada punto de la gráfica horizontalmente hacia el eje de las y, tanto los puntos de la gráfica que están a la derecha como a la izquierda del eje. Así pues, en este ejemplo, el rango de la función es el conjunto definido por el intervalo cerrado de -3 a 6. Se alcanzan ambos extremos. Por ejemplo, -3 es imagen de 3. El punto 3 menos 3 pertenece a la gráfica y su proyección hacia el eje Y es -3. Con un argumento similar podemos concluir que 6 pertenece al rango de la función. Vamos a hacer varios comentarios. Habíamos dicho que el punto -2, 1,5 no pertenece a la gráfica de la función. La proyección de este punto, recuerda, del punto -2, 1,5 es un círculo vacío, pero lo rellena la proyección de este otro punto sobre la gráfica. Como te podrás dar cuenta, hay valores de y que son imágenes de varios valores x. Cuando practiques, ya sabes cómo obtener el rango de manera gráfica. Cada punto de la gráfica lo proyectas horizontalmente hacia el eje de las y. El conjunto de valores del eje y que recibieron una proyección es el rango de la función.